Directo Marca Valencia. Luis Cortés. Otro universo, un lugar hastío sin poder de crecimiento. Recibo una postal que habla de amor y de sueño y de sensaciones que aletarguen mi bebé. No sé qué hacer. Saludos Israel, la 1:01 del mediodía y como cada día, aquí comienza Directo Marca Valencia, como siempre, a través de Radio Marca 98.7 de la FM, en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, ahí tendréis el podcast, para poder escucharlo a cualquier hora del día. En una semana de calma tensa, porque realmente, más allá de que el equipo hoy ha vuelto a entrenar, de que ayer descansó y de que ya está preparando ese partido trascendental contra el Elche, se puede decir que a nivel noticias hay una calma tensa. Una calma tensa que no debería ser tal. Porque hoy es miércoles, hoy es día no sé qué de abril, nunca me sé los días, me da igual, principios de abril, y el Valencia sigue sin tener un secretario técnico / scouting / director deportivo. No tengo ni idea realmente cuál es el perfil que quiere, porque los ha tocado absolutamente todos, para centrarse en España. Esto tiene varias vertientes que te hacen pensar. La primera de ellas, el Valencia incorporó 3 nuevos hombres a la Secretaría Técnica hace ya unos meses. Cuando incorporó esta nueva dirección deportiva y sustituyó a la anterior, formada sobre todo por Carmelo del Pozo y por Miguel Ángel Corona, el que ascendió, por así decirlo, es Manolo Ruz, que ya estaba trabajando anteriormente en el Valencia y se ha convertido en la mano derecha de Lisandro Isei en la ciudad deportiva de Paterna. Después, el conjunto de Mestalla, y fue algo que adelantó Javi Lázaro en esta casa, en Radio Marca, pensó en contratar a una persona que manejara el mercado español. Es decir, ya te llama, o me llama, mejor dicho, poderosamente la atención, que el Valencia fiche a 3 nuevos secretarios técnicos para su dirección deportiva y ninguno de ellos tenga dominado el mercado español. O sea, ¿hola? Pero bueno, lo pasamos. Vale, bien. Entiendo que igual el Valencia, que era una persona específica en el mercado español, ya no que conozca a los jugadores, porque entiendo que, me lo invento, Lisandro Isei habrá visto Liga Española y conocerá los jugadores de la Liga Española. Entiendo que sí. Entiendo que fútbol habrá visto. Somos un equipo profesional. Es el Valencia. Entiendo que los 3 secretarios técnicos, mayor o menor medida, habrán visto la Liga Española y tendrán dominados los jugadores apetecibles de la Liga Española. Pero bien, entiendo que el Valencia quiera a una persona que conozca la Liga Española, pero yo sobre todo a la persona que llegue al Valencia y que conozca la Liga Española. Ya no le pido que conozca a los futbolistas de la Liga Española y cómo juegan, que obviamente yo creo que eso va en el cargo. Yo creo que eso ya lo tiene que conocer las 3 personas que están en la dirección deportiva del Valencia. Yo quiero a una persona que conozca lo que se mueve en el mercado español, que conozca a los agentes, que conozca a Interstar Deporte, que conozca a Liderbrook, que conozca a Jero, que conozca, bueno, en general, a las agencias que se mueven en España, a Yufis Sports, que conozca a las agencias que se mueven en España, que tenga un trato con ellos, que conozca a otros directores deportivos, que sean colegas, y a otros entrenadores. Que si yo voy, por ejemplo, me lo invento, a por Sivera del Alavés, es un ejemplo, yo puedo llamar a Quique Sánchez Flores, que es su entrenador, o a alguien que haya tenido a Sivera, a Chacho Gaudet, a Luis García Plaza. Oye Luis, tal, Sivera, ¿qué te parece? ¿Bien, mal, regular? Quique Sánchez Flores, que es un entrenador, no, porque obviamente lo tiene ahora, pero ya sabéis, que lo conozca.
A mí me consta que esto lo ha hecho Corberán, ¿eh? A mí me consta que Corberán ha llamado a secretarios técnicos / directores deportivos / algún que otro entrenador para preguntarle por algún futbolista. Esto lo ha hecho Corberán. Corberán ha hablado con directores deportivos que ahora mismo están en equipos en España para preguntarles por futbolistas que en algún momento ellos han tenido y palpar una opinión sobre ellos. Esto está bien, esto está muy bien, pero esto no lo tiene que hacer Corberán. ¿Lo puede hacer, claro que sí. La mayoría de entrenadores españoles mandan un WhatsAppito a algún colega, jugador, entrenador, colega, director deportivo, que le haya tenido a un jugador para preguntarle sobre él, actitud, forma de ser, cómo es dentro del campo. Pero normalmente no lo hace Corberán, o no lo tiene que hacer el entrenador. Lo tiene que hacer la dirección deportiva. Y eso ahora mismo lo está haciendo Corberán. La situación es que, punto número 1, el Valencia ha hecho una estructura deportiva más potente para liberar de trabajo a Carlos Corberán, y por ahora no lo está liberando nada. Corberán en el mercado de invierno ha sido el Corberán de siempre. Es más, es Corberán el que, como ya hemos contado en más de una ocasión, ha llamado a la puerta de secretarios técnicos / scoutings / directores deportivos para que vengan al Valencia. Entonces, claro, a mí me llama la atención que vengan 3 hombres nuevos a la Secretaría Técnica para aportar, para fichar jugadores, para llamar a agentes, para liberar de trabajo a Carlos Corberán, y Carlos Corberán sigue igual. ¿Puede ser esto una bombita? Yo temo que pueda ser esto una bombita. Yo no apuesto un duro por la relación Lisandro Isey-Carlos Corberán. No apuesto un duro. Y ya lo hemos explicado aquí. Justin de Haas era elegido por Lisandro. Los 2 fichajes, Dien y de Haas, ya lo hemos dicho varias veces, son de Lisandro Isey. Lisandro Isey señala a de Haas para que venga en el mercado de invierno. Y Corberán para máquinas. Para máquinas y dice, no, de Haas nada. Alguien que tenga 200 partidos en primera división. Cosa lógica, Yo creo que acierta Corberán. Cosa lógica. Pero claro, acierte o no acierte, estás pasándote por el forro, con perdón, un fichaje que ha hecho, pues, el hombre que ha venido a fichar, que es tu secretario técnico que está aquí en España. Luego dices, bueno, pues, si no viene invierno, ahora cuando llegue el verano, que llegará a coste cero, que venga, vale. Dien, más o menos la historia es la misma. Pues ibas a pagar un precio pequeñito, igual que de Haas, porque terminaba en contrato, para que viniera en invierno. Y claro, Corberán dice no. Bien, 29 años, Egipto, sin ningún tipo de experiencia en primera división. Mejor a uno que tenga el culo pelado de jugar aquí. Guido, pues se paga traspaso y viene Guido. Luego ya está la operación de Guido, que la operación de Guido a mí me sigue sin convencer. No me convencía en invierno, me sigue sin convencer ahora. No el jugador, que me gusta mucho, No el jugador, que me gusta mucho, sino la operación en sí. El que llegue hasta final de temporada pagando y sin más contrato que ese. Y bien, dices, bueno, pues para el verano gratis. Al final se para la operación, Corberán no está seguro y luego se vuelve a reenganchar. Ahí tengo falta de información, tengo que admitirlo. No sé si es porque las condiciones del salario se bajan, si porque al final dice Carlos Corberán, bueno, va, pues le hacemos caso a Lisandro Isey, doy mi brazo a torcer y que venga. Pero a mí me hace peligrar y mucho la relación Lisandro Isey-Valencia, Lisandro Isey-Carlos Corberán. Porque Lisandro Isey está viviendo aquí en España y está trabajando aquí en España. Lisandro Isey es el que va a los estadios junto a Manolo Ruz, solo, para ver futbolistas y para ver partidos de fútbol. Se lo reparten.
la dirección deportiva del Valencia en los partidos. Entonces, claro, con la llegada del nuevo secretario técnico para España, ¿qué va a pasar con Lisandro Isey? ¿Qué va a pasar con Lisandro Isey? ¿Va a seguir viviendo aquí? ¿Va a trabajar en el mercado internacional viviendo en Valencia? ¿Va a ceder su lado al nuevo que venga? ¿Van a intentar, quizá de forma inteligente, que haya una separación de Carlos Corberán? ¿Qué va a pasar con Lisandro Isey? Luego está el tema del secretario español del que estamos hablando para el mercado español. Llega ya tarde, principios de abril. Queda mes y medio para que termine la temporada. El Valencia ya tendría que tener monitorizados muchos futbolistas del mercado español y haber adelantado situaciones aquí. Llegas tarde. Ya no porque Ron Gurley haya dicho que en X días venía y no ha venido. Ya cuando Ron Gurley dijo que tenían pensado fichar en esa rueda de prensa, creo que en febrero, a un secretario técnico para el mercado español, el Valencia ya llegaba tarde. Ya en ese momento, ya se te había adelantado Braulio Vázquez, Cobeño, Manu Fajardo, el director deportivo del Alavés, el director deportivo del Español, Fran Galagarza, ya se te habían adelantado todos. Ya. Te habían matado a la burra. Ya vas tarde. Aún sigue sin llegar ese secretario técnico para el mercado español. Y yo me pregunto, esta casa, el diario Marca, sí, hizo un tema hace poquito. Yo estaba de vacaciones, pero lo leí porque obviamente siempre leo el diario Marca cada día. Escribió un tema de los directores deportivos, ¿no?, que había tocado el Valencia Club de Fútbol. Nombres como tal, aquí en Radio Marca, que no en el diario Marca, en Radio Marca, no hemos dicho ninguno. Sí que nos consta que, por ejemplo, con Manu Fajardo habló el Valencia, más concretamente Carlos Corberán, también con Cobeño, ¿no? Pero nombres como tal no hemos hablado de ninguno. Ahora, por ejemplo, el nombre que dio Marca, José Viñas, que se ha desvinculado del Schalke 04. José Viñas y Manu Fajardo son dos perfiles totalmente distintos. No es lo mismo. No es lo mismo fichar un secretario técnico que fichar un scouting, que fichar un director deportivo. Manu Fajardo no es un scouting. Cobeño no es un scouting. Tampoco Manu Fajardo entiendo que su posición sea la de secretario técnico, sí la de director deportivo. Un secretario técnico, yo entiendo que igual me equivoco, que es alguien que trabaja por debajo del director deportivo. Me explico. Corona era director deportivo, secretario técnico Carmelo del Pozo. Pero ahora yo me pregunto una cosa, que es una conclusión a la que yo representé ayer junto a mi querido y admirado amigo Rubén Darío Cilaolo en el programa de La Banda en Apunto. Yo soy ahora un director deportivo, Manu Fajardo, Cobeño, que son directores deportivos que además de ser jefes de las estructuras deportivas de sus equipos, ya tienen equipo. Están trabajando en Rayo y Betis, que son cada uno de sus clubes. Yo soy Carlos Corberán y llamo a Cobeño. Y le digo, hola, Cobeño, mira que me gustaría contratarte para el Valencia, para que vinieras aquí a ser el secretario técnico del Valencia. Y yo soy Cobeño y lo primero que pensaría o diría sería, pero Carlos, tú eres el entrenador del Valencia y me contratas a mí, que yo teóricamente tendría que ser tu jefe. O sea, es como si yo soy cajero de un supermercado y llamo yo para contratar al gerente. O sea,
Es la primera pregunta que yo me haría. Y yo le haría a Carlos Corberán. Un director deportivo que ficha el entrenador tiene la potestad para cesar al entrenador si se requiere. Es una contradicción en sí misma. Es una hamburguesa vegana. No tiene sentido. Bueno, sí, tiene sentido en este Valencia, en el que las llaves de la dirección deportiva, porque es la estructura deportiva que ha elegido el Valencia, que nos podrá gustar más o menos, las tiene Carlos Corberán. Y luego ya entramos en el tema de la plantilla. Hoy también vamos a hablar de la plantilla. Parece que yo no me había enterado, pero porque yo no, o sea, te lo prometo que no miro esas cosas, ¿no? Ya desde hace un tiempo, ya cuando ya eres un viejo joven, ya pues no estás tanto en redes sociales, Instagram y tal, aunque a mí me mola mucho Instagram, pero por ejemplo TikTok no tengo, ¿vale? Y resulta que el otro día marcó Fer López un gol al Valencia, lo celebró, la Liga subió una foto y Diego López le dio un like. ¿Es la situación más propicia del mundo, más cómoda y la acción más leal jamás contada? No lo es. Creo que tiene parte de equivocación. Creo que tiene que haber alguien en el club que le diga a Diego, quita ese like, ¿vale? Pero os voy a decir una cosa. De otro jugador no podría decir lo mismo, pero los que estamos cada día en la ciudad deportiva de Paterna, por cierto, he preguntado ahora el porqué de ese like. Todavía no me han dado una respuesta, pero me la darán seguro, ¿eh? Los que estamos en la ciudad deportiva cada día y estamos cerca de la plantilla, y habrá gente que me escuche y diga, ya está defendiendo al jugador tal. Diego López es la persona más sensata y que no se mete, perdón por la palabra, en mierdas que yo he visto en esa plantilla. Diego López está enfadado con Carlos Corberán. La palabra no se ha enfadado. Obviamente no es el mejor amigo de Diego López, Carlos Corberán. Pero Diego López está más tocado anímicamente que enfadado con el entrenador. Muchas personas ya han puesto en sus quinielas de salidas en el mercado de verano a Diego López. Yo he hablado con el entorno de Diego y me trasladaban unas frases: paciencia y memoria. Paciencia porque Diego lleva 2 meses solo sin jugar, y memoria porque las últimas 2 temporadas, a nivel estadísticas, Diego ha sido el mejor jugador del Valencia. ¿De verdad, por rendimiento, salario, continuidad, contrato, la salida tiene que ser Diego López y no Danjuma, por ejemplo? ¿Vamos a ser tan cortoplacistas que vamos a querer ese proyecto para el Valencia? Otra cosa es Pepelu. Que Pepelu tiene otra situación. Punto número 1. Veremos si te quedas con Guido, que no va a ser coser y cantar. Punto número 2. A ver si hay ofertas por Pepelu, en el caso de que te quedes con Guido. Y de ahí, si Pepelu te trae una oferta y quiere marcharse, que ya lo hizo, no queriendo marcharse, sino comunicando que tiene ofertas o intereses de clubes en el pasado mercado de verano, tú no le vuelvas a repetir lo que ya le dijiste a Pepelu. De tú te tienes que quedar, no escuchamos ofertas salvo que sean por un precio razonable, porque te vamos a utilizar. Eso tú ya no se lo puedes decir a Pepelu. Y como esa, alguna otra situación dentro de la plantilla del Valencia. Hoy nos vamos a centrar en la dirección deportiva, nos vamos a centrar en la plantilla, en la continuidad. Por cierto, Unai Núñez, que se lesionó el pasado lunes, que pasó pruebas médicas, no estará para el partido contra el Elche, no es grave, estará en este caso para el siguiente partido que tiene el Valencia Club de Fútbol, pero no podrá jugar contra el Elche. Sin Unai Núñez, más allá de los lesionados ya sabidos, que son en este caso Julen Aguirrezabala, Dimitri Foulquier, Mukhtar Diakhaby y Copete, en principio no habrá ninguna baja más para el Valencia y podrá utilizar al resto de futbolistas Carlos Corberán. En el Levante, ayer tuvimos nuestra tradicional tribuna de sabios granotas. Hoy
Vamos a seguir ampliando cosas del conjunto granota con Noel Rodilla, que enseguida lo tendremos con nosotros. Un Levante que sigue preparando ese partido clave del próximo lunes a partir de las 9 de la noche contra el Getafe. El Levante tiene la situación difícil, está a 5 puntos de la salvación. El Levante tiene que ganar en casa los máximos partidos posibles, por no decir de todos, para conseguir quedarse en primera división. Y el partido contra el Getafe ya no es el de la Real Sociedad. El partido contra el Getafe es un partido ganable. ¿Que el Getafe llega muy bien? Sí, vale, pero es un partido ganable. Por plantilla, el Levante tiene más fácil ganar al Getafe que ganar a la Real Sociedad, cosa lógica. Además ya ha recuperado Carlos Álvarez, además ya ha recuperado Pablo Martínez. Por cierto, jugosas las declaraciones de Pablo Martínez para nuestros compañeros del diario Superdeporte, asegurando que a él nunca le llamó el Valencia Club de Fútbol ni negoció una salida de Levante con el Valencia Club de Fútbol, que el equipo que le llamó fue el Valladolid. Hay compañeros que tienen otra versión, yo lo desconozco. Pero más allá de eso, no estuve en ese momento y no estaba encima de esa negociación. Pero más allá de esa situación, a mí Pablo Martínez me parece un gran futbolista. Un muy buen futbolista para que el Levante lo renueve o para que el Valencia intente ficharlo. Y más si es a coste cero. Para empezar, para que el Levante lo renueve. Que yo tendría más implicación si fuera el conjunto granota en renovar a ese futbolista. A mí me gusta. A ver, no es la reencarnación de Zinedine Zidane, cosa lógica, pero aporta muchísimo. A mí me parece un muy buen futbolista. Que él quiera dar un salto cualitativo e incluso cobrar más, es totalmente lícito. Se hablaba del Rayo Vallecano. No lo descarto, podría ser un buen club para Pablo Martínez. Pero creo que hay redencillas entre el Levante y Pablo Martínez que yo, si se queda el Levante en primera, los intentaría solucionar. Porque creo que aún hay tiempo y el Levante, si se queda en primera, lo puede hacer. Hablaremos de todo esto también con Noel Rodilla. Y el Valencia Basket ayer, increíble. Increíble lo que está haciendo el Valencia Basket. 102-96 remontada contra Olimpia de Milano. En la Liga ACB el Valencia Basket en segundo, pero es que en la Euroliga, después de ese partido, el Valencia es segundo. Ya está clasificado de forma oficial y matemática para los playoffs. No va a jugar el play-in después de la victoria de ayer. Y es segundo solo por detrás de Olympiacos. Es que es brutal la temporada de Euroliga de Valencia Basket, que repito, es uno de los clubes que menor presupuesto tiene en la máxima competición europea de baloncesto. Para levantarse y aplaudir a Valencia Basket. Hoy estaremos con Nacho Andreu, nuestro compañero de Radio Televisión Española, para analizar esa victoria, analizar el momento de Valencia Basket, parar la pelota y disfrutar de lo bien que lo está haciendo el conjunto taroncha esta temporada y lo mucho que están disfrutando sus aficionados. Ojalá puedan tocar metal, ojalá haya algún título, pero qué duda cabe que los aficionados ya están disfrutando esta temporada de Valencia Basket. Por cierto, al final de este programa, eso de las 3 menos cuarto, 3 menos 10, más o menos, nos tocará hablar, o mejor dicho, hacer una sección que a mí me encanta, la sección de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, una sección que solemos hacer todos los miércoles, y hoy nos vamos a ir hasta México para hablar con el preparador físico, es valenciano, se llama Juanjo Torres, del América de México femenino. La plantilla del América femenino de México es tremenda, tiene jugadoras como Andrea Pereira, campeona de todo en España, con el Atlético de Madrid, con el Barça, como Sandra Paños, la valenciana alicantina, campeona de todo con el Barça, o Irene Guerrero, la ex del Levante Unión Deportiva, campeona del mundo con España. Juanjo Torres, hoy preparador físico de la América de México femenino, estará hoy con nosotros en su sección de entrenadores. Además voy a decir una cosa, en nuestra sección de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Además voy a decir una cosa. Gracias a todos aquellos entrenadores, preparadores físicos o miembros de un cuerpo técnico que están muy lejos de las fronteras españolas, más concretamente en México, hemos hablado con Jonathan también en Colombia, y se despiertan a las 7 de la mañana para entrar con nosotros. O sea,
para muchos dicen, bueno, pues yo me levanto todos los días a las 7 para trabajar. Ya. Pero yo lo agradezco. O sea, Juanjo está allí, durmiendo seguramente, se ha puesto el despertador para entrar con nosotros. Ahí está en Kansas, creo que además ha viajado a Kansas para jugar ahí un partido. Son 6-7 horas menos, no me acuerdo. Y va a entrar, se va a poner el despertador para entrar con nosotros. Yo eso lo agradezco y mucho. Venga, que llegamos a la 1:25 del mediodía, como siempre, con Pascual Zamora en la dirección técnica, con Javi Lázaro, Noel Rodilla, labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Estáis en vuestra casa, en directo Marca Valencia, en Radio Marca Valencia. Y si queréis, podéis quedaros con nosotros hasta las 3 de la tarde. Soy un anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas antiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. Soy amarillo, lila, azul y rojo, la causa de tu laringitis. Soy millennial, soy un plan, a punto de salir fatal. 1:25 del mediodía, pero antes de dar paso a Noel Rodilla, que es una maravilla, recordarle a todos los oyentes de Directo Marca Valencia cómo pueden participar con nosotros, como siempre, en el WhatsApp de Radio Marca Valencia, mandando WhatsApps, audios de voz o notas de voz. No quiero que me escribáis, quiero que me mandéis un audio para poder escucharos en directo al 639-465-832, 639-465-832, 639-465-832. Hoy no os vamos a preguntar por la dirección deportiva, os vamos a preguntar por Diego López. Diego López tiene una situación que nunca ha vivido en el Valencia, porque él siempre ha sido importante. ¿Qué haríais con Diego López? ¿Lo sacaríais en el mercado de verano o seguís confiando en Diego López y os lo quedaríais? La pregunta de hoy. 639-465-832, 639-465-832, 639-465-832. Mandando audios y notas de voz contestando esta pregunta. ¿Qué haríais con Diego López? Ha sido el mejor jugador de Valencia en las últimas 2 temporadas. ¿Lo sacaríais en el mercado de verano o seguiríais confiando en él y sacaríais a otros futbolistas? 639-465-832. Podéis participar hasta las 3 de la tarde. Intentaremos escuchar los máximos WhatsApp posibles durante el programa. Noel Rodilla, qué maravilla. ¿Cómo estás, Noel? Hola, Luco, ¿qué tal? Buenas tardes. Nunca mejor que tú. Pero bueno, ya me han mandado desde luego. Correspondiente WhatsApp de que me dejas solo el próximo lunes en el Ciutat de Valencia. Correcto. ¿Has quedado con tu novia? Sí, también. ¿Ah, sí? ¿Por eso? Sí, O sea, sí. ¿Manda ella la relación? Correcto. Hombre, No me ¿qué quieres nada. mandar tú? ¿Qué quieres mandar tú, no? No sé. Que No, sí, es sí, que... sí. no, pues ya está, es que yo no mando ni en mi casa, imagínate. No, y eso que vive solo. Noel, oye, ¿tú qué harías con Diego? Yo confío en él. Yo, por supuesto, me lo quedaría al 100%. Pero ¿tú qué harías con él, tío? ¿Está por ahí Noel? ¿Se ha caído? ¿No, me escuchas? Sí, ahora sí. Vale. Pues, Te ha pasado lo del micro, que lo habías apagado y luego se te olvidó encenderlo. No, es que... a mí me pasa siempre. A mí me tiene que avisar Pascu, ¿eh? No, me había pasado una cosa diferente. Había apagado el micro, ¿Qué? le he dado la vuelta y estaba buscando el botón para... No, tío, Sí, porque no, le había dado la vuelta sin querer al micro, no sé lo que había hecho. Ayer en los Sabio Granotas empecé a hablar yo, igual llevaba 10 segundos hablando y con el micro apagado y me tuvo que decir Paco, ¡Luco! Y ostras, que se me había olvidado. Y sí, lo volví a encender otra vez porque como lo apago para que no haga ruido. Oye, Noel, ¿tú qué harías con Diego López? Hombre, la realidad es que Diego López está teniendo muy poco protagonismo desde hace mes y medio aproximadamente. Es que el Valencia, Luco, es tan caótico, es que esa es la realidad. Es que yo creo que lo que hoy, la percepción que tenemos hoy, 8 de abril, a la 1:30 de la tarde, puede ser completamente radical y diferente en el mes de junio. Es que se pueden ir todos, quedarse todos, es que no lo sé. Es que para mí, y yo siempre digo lo mismo, en este Valencia, Luco, mira lo que te digo, incluso hasta José Luis Gallá, que ya me está hasta creando dudas sobre si es que ya, no sé, si está, es que para mí está a años luz a nivel futbolístico de lo que José Luis Gallá futbolísticamente tiene.
pero es que no hay nadie imprescindible en esta plantilla. Es que no hay nadie. Entonces, si a nivel económico, no, es que para mí no hay nadie. Entonces, si llega una buena oferta o si a nivel económico al Valencia le conviene, adelante. Es que lo digo así de claro. A ver, José Luis Gallá creo que ya tiene 31 años, 30-31 años. Es lógico que José Luis Gallá no esté igual que con 25. Nos pasa sí, a todos, pero sabes lo que no, pero sabes lo que ocurre, Luco, con José Luis Gallá, que es lo que yo pienso con la calidad, es que se está contagiando del mal ambiente que hay o de la mala situación que hay a nivel deportivo del Valencia en general, y se está contagiando el jugador. Es que lo digo de verdad. Yo creo que José Luis Gallá, y lo digo así, se marcha a una Real Sociedad y es infinitamente mejor que el Gallá del Valencia de esta temporada. Lo digo de verdad. No sé. Pues bueno, a ver, Gallá, yo creo, y te voy a decir una cosa, yo creo que no va a tener problemas para renovar. Obviamente no va a cobrar lo que está cobrando ahora. Yo creo que tampoco ningún club importante se lo va a dar ahora, porque el rendimiento, como tú dices, no es el mismo. Pero es que José Luis Gallá sigue gozando de importancia en el Valencia, sigue teniendo mucho respeto en el Valencia, él quiere seguir en el Valencia, él quiere convertirse en un one club man en el Valencia, y yo creo que José Luis Gallá, por cierto, hablando de todo, no va a tener ningún problema en renovar. Creo que nadie le va a poner ningún problema en renovar, y creo que haría bien el Valencia en renovarlo y Gallá en seguir. Porque es cierto que no estamos viendo esta temporada la mejor versión de Gallá, igual que de muchos otros futbolistas. Es que muchas veces tendemos en acentuar a Javi Guerra, a Gallá, a Tárrega, a Diego. Pero, ¿tú crees, Noel, que hemos llegado las mismas horas de programa o de críticas en redes sociales con Gallá que con Danjuma? Yo es que... No. No, pero claro. O sea, ¿qué quieres decir? Que hay que no, criticar... es que muchas veces la culpa siempre es para los mismos. Y una plantilla hay 25 jugadores. Y muchos de ellos que gozan de una... Porque, por ejemplo, el salario de Danjuma es un salario de que tiene que ser un jugador importante, no el de Tárrega. El salario de Danjuma es bastante más elevado que el de Tárrega, ¿eh? Es que esto lo estuve discutiendo ayer con Héctor Gómez. No, es que ahora ha renovado Tárrega y ya tiene un salario importante... Y ya tiene que tener un rendimiento adecuado y tal, y pedirle más. O sea, habrá 15 jugadores más. 15, en la Real Sociedad que cobre más que Tárrega, ¿eh? ¿Tárrega ha aumentado su salario? Sí. ¿De forma merecida? Para mí sí. ¿Tárrega es Bill Gates, que cobra una barbaridad? No. Tárrega tiene un salario medianito en primera división. Tárrega no tiene un salario de club que lucha por meterse en una competición europea. Los centrales del Betis cobran más que Tárrega, los centrales del Athletic Club cobran más que Tárrega, ¿Que se le ha subido el sueldo? Sí. ¿Que hay que exigirle? También. Pero el argumento de que Tárrega cobra una barbaridad, eso no es tan así. Decías, Noel, perdona. No. Es igual que no. Tárrega, No. Diego y otros, ¿eh? Es claro. que no sé a qué te refieres, que siempre echamos la culpa o siempre criticamos o siempre señalamos a quién te referías, por ejemplo a Gallá o a Danjuma. Por ejemplo a Gallá o a Javi. A ver, los que se le han pitado esta temporada en Mestalla son Gallá y Javi Guerra. Es que es lógico, claro, Luco, pero yo lo entiendo, a la afición del Valencia entiendo que siempre se critique a lo suyo, siempre se critique a Gallá, porque lo hemos visto en un infinito, en una mejor imagen que la que estamos viendo ahora. Yo entiendo que a Javi Guerra también, porque también lo hemos visto en una mejor imagen. Al final, ¿cuál es la vinculación del aficionado del Valencia con Danjuma? Por mucho que cobre, que eso yo creo que el aficionado del Valencia, bueno, no tiene nada la culpa el aficionado del Valencia, pero al final es una decisión del club darle el sueldo X al X jugador. Pero al final yo entiendo al aficionado del Valencia que estén encima del jugador de la casa, del jugador valenciano. Yo eso sí que lo veo más lógico. Al final Danjuma va a estar aquí las temporadas X, las que sean, y cuando se vaya, adiós muy buenas. Pero yo creo que con Gallá, que es un jugador de la casa, por mucho que el rendimiento del jugador no sea el óptimo, yo creo que va a dejar un buen recuerdo, a pesar de que creo que solo ha conseguido, si no me equivoco y no me corriges tú, Luco, ha conseguido en toda su carrera
una Copa del Rey desde que viste la camiseta del Valencia, creo, si no me equivoco. Sí, llegó a otra final, la perdió contra el Betis. Correcto. Sí, una Copa del Rey. Quiero decirte que hay muchos jugadores en la historia del Valencia que le triplican en títulos que han sido de la casa y que a nivel y jugadores histórico que no han conseguido ninguno, efectivamente, pero Claro. no sé, sí, pero no sé, por ejemplo, si son tan importantes. Es que, por ejemplo, a día de hoy, mira, el otro día le dio la camiseta Enrique Saura a José Luis Gallá. A nivel Hombre, historia, por ejemplo, Fernando Gómez Colomer, que es muy importante. sí, creo que no ha ganado que, ningún título, ¿no? Yo creo que no. recuerdo que haya Yo creo ganado que tampoco efectivamente. ningún título, Yo claro. creo que tampoco. Entonces, Yo bueno, creo que tampoco. A ver, también te digo una cosa. Ojalá Gallá hubiera jugado en la temporada de Claudio el Piojo López o en la temporada de Claro. Mista y Aimar. Claro, Pues claro, pues hubiera llevado. Esto es claro. Si en la selección española tú juegas con Villa, Silva, Iniesta y Xavi, pues igual te hubiera llevado un título, ¿no? Sí, pero probablemente si juegas Lugo... con Raúl González Blanco, pues hubieras rascado la pared. Sí, pero si no me equivoco, si es que no me acuerdo, que me perdone, y si Pascu, que nos está escuchando, te puede corregir, Hombre, perfecto. nos está escuchando. Sí, claro, efectivamente. Pero creo que Fernando, si no me equivoco, debuta con el Valencia cuando el Valencia está en segunda división. Entonces es el inicio, creo. Y llega con ese Valencia que desciende a segunda, sube a primera y vuelve a enganchar el camino a Europa. Entonces es un Valencia que está muy unido al aficionado valencianista, como que los chavales han sacado el Valencia del pozo para devolverlo donde tiene que estar. Entonces esa comunión, aunque no haya ganado ningún título, y ese amor por Fernando en este caso que tú has nombrado, pues es muy grande en comparación pues a otros jugadores que probablemente tienen más títulos, porque yo entiendo que, y con todos los respetos, tendrán más cariño a Fernando que a Farinós, por ejemplo, que creo que Farinós tiene seguro, algún título más que Fernando, por ejemplo, con el Valencia. Noel, Levante Unión Deportiva. En realidad, poquitas cosas nuevas, ¿no? Pablo Martínez y Carlos Álvarez, ok. Con las declaraciones de Pablo Martínez, de nuestros compañeros de Superdeporte, de que no habló en su día con el Valencia, pues bueno, al final... Yo repito, yo nunca he estado encima de esa operación con el Valencia y Pablo Martínez. No sé si existe, me fío yo de los compañeros siempre. No digo que mienta Pablo Martínez, pero bueno, al final es un buen jugador que yo creo que tendría que renovar el Levante, ¿no? Sí, desde luego. Es un jugador que probablemente Luco durante la primera etapa de esta campaña daba la sensación de que es como que le venía un poco grande la categoría. Yo no lo pensaba, pero es cierto que no vimos a un gran Pablo Martínez, pero sobre todo con el cambio de entrenador, con Del Moral en el banquillo, pero al 100% ya con Luis Castro en el banquillo granota, sí que hemos podido ver a un Pablo Martínez por decirlo de alguna manera, capitán del Levante, y hemos visto una muy buena imagen del 10 granota. Es cierto que el jugador se lesionó este pasado mes, ha vuelto ya aparentemente al 100% con el resto de sus compañeros. De hecho ha tenido protagonismo en los dos últimos partidos, pero es verdad que lleva ese vendaje en la pierna, pero desde luego que es un jugador capital para este Levante. No hay que olvidar que esto es muy importante, que termina contrato el próximo 30 de junio. Pero, como yo siempre digo, de cara a jugadores, a fichajes, a renovaciones, todo dependerá si el equipo está en primera división o en segunda. Eso no tengo ninguna duda, porque los escenarios serán infinitamente diferentes. Y el Valencia Basket, victoria ayer, que lo clasifica matemáticamente para los playoffs de la máxima competición continental, es segundo en la Euroliga el conjunto taroncha. Noel, yo creo que no se le puede pedir más al Valencia Basket. No se le puede pedir. Hombre, por pedirle pediríamos que terminara entre los 4 primeros para mantener ese factor cancha en los cuartos de final, pero desde luego que si le preguntáramos hoy al inicio de la temporada cuál es el objetivo de Valencia Basket en la Euroliga, bueno, pues te diría luchar por entrar en el play-in. Esa es la realidad, intentar terminar entre la 7ª y la 10ª posición. Y a partir de ahí, bueno, pues bienvenido sea todo lo que llegue. Pero la realidad es que es bien distinta, porque el equipo ha conseguido 23 victorias en 36 partidos, unas cifras. Me da la sensación de que
No, yo, si tú me preguntas, porque te he escuchado antes diciendo, es que Valencia Basket tiene uno de los peores presupuestos más bajos de toda la Euroliga, puede ser cierto, porque hay rivales que tienen presupuestos mucho más grandes que los de Valencia Basket, pero probablemente Valencia Basket tiene una cosa que no tienen los otros equipos, que es esa cohesión en el grupo y sobre todo la unión que pueden tener con Pedro Martínez, que lo han demostrado durante toda la temporada, tanto en Euroliga como en Liga Andesa. Ayer, nueva victoria ante Armani Milán, 102-96, sobre todo con una gran segunda parte del cuadro Taroncha, con 25 puntos de Montero, que lideró al equipo del Rocha Arena, y que mañana se volverá a enfrentar en la penúltima jornada, en esa lucha constante por ya no solo mejor dicho, no certificar el top 6, sino terminar, como digo, en ese top 4 que te daría el factor cancha en los cuartos de final a partir de las 9 menos cuarto de la noche, ese Valencia Basket Panathinaikos. Pues, Noel, tío, si hay alguna cosa más que quieras decir, la dices ahora, y si no, si coges alguna información de aquí al final del programa, pues ya sabéis que estamos en directo hasta las 3, ¿vale, tío? Que esta tarde, 4:30, entrenamiento en abierto en el Ciutat de Valencia del cuadro de Luis Castro, sí, en abierto, porque después de 2 días y medio de descanso después del partido ante la Real Sociedad, el cuadro granota vuelve a los entrenamientos ya de cara para preparar el partido de este próximo lunes ante el Getafe en el Ciutat de Valencia. Pues ahí está, todo dicho. Acompañar al equipo en el Ciutat, ir a ver a los jugadores, yo creo que es un acto precioso y el Levante acierta haciéndolo. Hay que recordar que juega el lunes, por lo tanto tiene más tiempo para pues entrenar y tener más calma. Noel, gracias, un abrazote enorme. Un abrazo. No sé si antes de ir a Publi, ¿hay algún WhatsApp? Pascu, perdona, tío. Pues sí, mira, sí que hay. Venga, los lanzamos y luego vamos a Publi y vamos ya con Germán, que está esperándome ya. Buen día, Radio Marca, Pedro de Follo desde La Pobla. Pues a ver, Luco, yo con Diego López, por supuesto que me lo quedaría, porque está claro que ahora el entrenador no cuenta con él, pero ¿quién me dice a mí que el entrenador dentro de 10 partidos ya no esté? ¿Sabes? Porque nos aseguran que se va a quedar, pero conforme está jugando y conforme los resultados que estamos sacando, no lo sé. Mucha confianza están teniendo en él. Así que yo me quedaba con el chaval, porque además es un buen chaval, es un chaval trabajador, es un chaval que no da problemas, y ya te digo, yo me lo quedaría. Venga, chicos, un saludo a Munt. Gracias, Pedro. Paco de Aldaya, pues que vamos a hacer, quedárnoslo. Es un jugador, aunque no sea valenciano, se ha criado en Valencia. Guerra y todos esos, quedármelo. Antes vendería a Danjuma, a Beltrán, a Raba, a todos esos, pero a él me lo quedaba. Una cosa es que vengan y te paguen 20 millones por él. Por 20 millones pues me lo pensaba, pero voy hasta yo. Mejor jugador que muchos de estos que van de estrellas, aunque ahora no están jugando. Tenemos mala memoria muchas veces los valencianos. Totalmente de acuerdo, Soy Víctor de Vétera. Buenos días, Luco. A ver, yo le daría bola a Diego López y no lo sacaría del Valencia. Como has dicho, ha sido el mejor las 2 últimas temporadas. Igual a lo mejor se merecía más salir un tal Carlos, de apellido Corberán, que no le está sacando ningún partido a los jugadores que tenemos. Nada más. Buen día, José de Valencia. Pues hace ya un montón de tiempo y acaba de desempolvar Lugo lo de la torta fácil. Es que tiene un rollo. Luco, eres súper vendajista porque ¿qué me estás con tus mismas historias? Pues es normal, yo creo que este año que la gente le pite a Javi Guerra, sinceramente, porque bueno, yo no sé ni lo que cobra ni lo que deja de cobrar, si cobra más que los medios de la Real Sociedad o del Rayo Vallecano, pero que se le puede pedir un poquito más. Es que siempre estás con tus relatos, tío, no sé, yo creo que habrá que pedirle un poquito más, ¿no? ¿O no? Nadie ha dicho eso, Tiene razón este oyente. Bueno, podéis seguir participando con nosotros, hasta las 3 de la tarde, 639-465-832. Yo no he dicho que no haya que pedirles más, obviamente. Mestalla puede hacer lo que quiera, por supuesto. Pero, que está haciendo peor temporada Javi Guerra que Danjuma. Está haciendo peor temporada Javi Guerra que, no sé, Umar Sadik. Está haciendo peor temporada Javi Guerra que André Almeida. Está haciendo peor temporada Javi Guerra que Luis Rioja. Está haciendo peor... No sé, no siempre a los mismos, solo digo eso. Y por supuesto que se puede exigirle más.
1:45, podéis seguir participando hasta las 3 de la tarde, 639-465-832, contestando lo que queráis, pero nosotros hacemos la pregunta de, en el mercado de verano, ¿os quedabais con Diego López o lo sacaríais del Valencia? 639-465-832, pequeña pausa y enseguida regresamos y nos metemos en harina. Si todavía crees que una buena comida merece tiempo, conversación y una sobremesa sin prisas, entonces sabes lo que son las sanas costumbres, las de toda la vida. Mañana descubriremos por qué volver a lo auténtico empieza por elegir bien el arroz. No te pierdas el espacio de arroz Daxa, el arroz valenciano con denominación de origen. ¡Te esperamos! ¡Hey, jugón! ¿Sabes qué estudiar el próximo año? ¿Quieres marcarte la mejor jugada? En la Universidad Politécnica de Valencia tienes más de 100 opciones de máster para elegir. Ingenierías, ADE, tecnología, artes, comunicación... La UPV te ofrece mucho más de lo que imaginas. Incluso formarte en el nuevo campus de China, ubicado en el Silicon Valley asiático. Inscripciones hasta el 30 de abril. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Tu próximo reto. Se me duerme el cielo de la boca. El mundo de ayer ya no me pertenece. Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Luis Cortés. Estoy sufriendo. Me he saltado totalmente la careta de entrada, pido perdón. 1:46 del mediodía. Nos vamos, no sé si está todavía en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque habitualmente está allí todos los días siguiendo la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Nuestro compañero del chiringuito, Germán Muñoz. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lugo? ¿Cómo estás? Pues encantado siempre de poder charlar contigo. ¿Cómo te he tenido ahí a la espera? Te había dicho la 1:30 y son las 1:47. Madre mía, digo, al final me va a dejar para el final y no voy a poder hablar, ni voy a poder decir lo que quiero, no voy a poder hablar de mi libro. Sí, claro, de tu libro, porque te he visto muy metido en el tema, ¿eh? O sea, te he visto tanto en tus redes sociales como en el chiringuito, muy metido en el tema y he pensado, tío, voy a hablar con Germán porque, como todos, te veo preocupado por la situación del Valencia. En general, Carlos Corberán, dirección deportiva, jugadores. Tú realmente, Germán, ya Europa, yo creo que ya ha pasado a mejor vida. Si en algún momento alguien pensó Europa, ya ha pasado a mejor vida. Pero no sé si es todavía el canguelo por el descenso. No, hombre, por lo primero que me has dicho, la preocupación por la situación del Valencia, ¿cómo no voy a tenerla? O sea, yo creo que todo el valencianismo tiene preocupación por la situación del Valencia Club de Fútbol ahora mismo, Luco. Y el canguelo del descenso, yo no lo tengo. Yo creo que el Valencia se ha relajado un poco, obviamente todavía no ha certificado la permanencia, que ahora te vienen 2 partidos clave, porque tienes rivales que sí que también están peleando por no bajar a segunda división, como son Elche y Mallorca, y que va a depender ahí de lo que hagas tú, el sufrir hasta el final o no. Pero yo creo que el Valencia ya ha conseguido lo que Meriton quiere, que es quedarse en zona de nadie, sin llegar a Europa y certificando en este caso, en algún momento dado, en algún partido de los que vienen, poder certificar la permanencia. Cuando has hablado de Europa, de la ilusión, yo creo que la ilusión quedó demostrada el último día en el partido contra el Celta de Vigo. Creo que los jugadores y el cuerpo técnico y el entrenador, por supuesto, dejaron claro que el Valencia Club de Fútbol no quiere ir a Europa. No quiere ir a Europa, porque tenían el caramelo en los labios, lo tenían en los labios, y en vez de comérselo y masticarlo, dijeron, no, lo tiramos. Y es una desilusión muy grande, porque yo creo que al final, Luco, lo que ocurre aquí no es solo del domingo pasado. Me da la sensación de que todos los años ocurre lo mismo. O sea, es que todos los años llegamos los medios de comunicación, llegamos los periodistas, ya no solo con Corberán el año pasado, sino con Baraja también en las últimas temporadas, de que estamos ahí al pasito de Europa, porque yo creo, de verdad, que el Valencia tiene una plantilla, esta plantilla, no el Valencia de antes, sino la plantilla que tiene ahora, podría pelear para competir un puesto en Conference. Ya no te hablo de Europa League y Champions, ni muchísimo menos, pero un puesto en Conference sí. Y todos los años, al final, aunque hayas peleado por la permanencia, ha habido un momento de la temporada, un tramo de la temporada que has podido aspirar a Europa. Y cuando has tenido esa oportunidad, no has ido a por ello, no has sido ambicioso. No has sido ambicioso. Y eso es un problema, obviamente, que viene desde arriba, que viene desde la directiva, porque no hay ninguna exigencia, porque el otro día viene un presidente que no está en Valencia, que no vive en Valencia porque le da absolutamente igual el Valencia, y
viene aquí y no habla con los jugadores. No le dice, señores, estamos cerquita de Europa, hay que mirar hacia arriba, hay que ir a por Europa. No, les da igual, ni habla con ellos, no tiene ninguna exigencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el entrenador, sea Corberán, o seas tú, Luco, o sea yo, dice, pues si no me exigen nada, y encima ahora tengo el poder aquí que tengo, pues yo no voy a ser ambicioso. Y los jugadores más de lo mismo, porque los jugadores son todos los años lo mismo. Entonces, ese es el problema que hay, que no hay ambición en la plantilla y el entrenador, y por supuesto no hay exigencia desde arriba, y se conforman con estar en esa zona que están ahora. De todo esto que has dicho, Germán, que en muchas cosas estoy de acuerdo. Claro, el entrenador, entiendo, lo has responsabilizado tú también, que tiene un papel importante en toda esta situación. Pero claro, pero es que el entrenador va a seguir siendo una pieza importante, no solo en el banquillo, sino también en la estructura deportiva del club. Es que yo creo que va a haber un baile importante de jugadores este verano en la plantilla del Valencia, sobre todo porque le han dado poder al entrenador, y salvo que él quiera irse, va a tener que pasar aquí un terremoto para que se vaya. Entonces, yo no sé si preocupa este proyecto del Valencia con Carlos Corberán a la cabeza, con una estructura deportiva que le quieren dar continuidad con las llaves a Carlos Corberán de cara al futuro más próximo del Valencia, o si hay una revolución en la plantilla, entendiendo que hay jugadores que, como también tú contaste en el chiringuito, no entienden el mensaje de Corberán, esto puede salir a flote. No sé qué sensación tienes de cara al futuro más cercano, pasado ya verano, con Carlos Corberán. Pero es que me ocupa muchísimo, Luco, esa sensación. ¿Cómo no va a preocupar? ¿Cómo no va a preocupar el proyecto que vamos a ver del Valencia, que como tú bien dices, es que Carlos Corberán continúe siendo el entrenador porque quieren que sea el que esté cuando se inaugure el Nou Mestalla? Es súper preocupante. Y la solución es que haya una revolución en la plantilla. Bueno, pues muy claro y muy listo y muy inteligente tiene que ser Carlos Corberán como entrenador para saber a qué jugadores sacar y a qué jugadores va a traer. Y te digo una cosa, ya se ha equivocado en muchas, ¿eh? Carlos Corberán se ha equivocado en muchas. Una de ellas, un jugador que ahora mismo va a ser campeón de Liga con el PSV, que es Yarek, que lo dejó salir, y ahora estás con los centrales que has tenido que poner al final a Sommer, que lo querías sacar en verano y luego lo quisiste sacar en invierno, y ahora es tu central titular, ¿eh? O sea, Carlos Corberán, con todo el poder que tiene ahora mismo en el Valencia Club de Fútbol, ya se ha equivocado en muchas decisiones. Entonces, ¿qué proyecto va a haber con Carlos Corberán? No, que él decida y bueno, que haya una revolución en la plantilla, me cargo a los que yo quiera y luego traigo. Pues ya veremos lo que trae. Porque al final, como tú dices, es él el que va a decidir quién va a venir, es él el que va a decidir quién va a jugar, y es un proyecto que me da mucha preocupación, porque al final es un proyecto en el que está en cabeza un entrenador que no está consiguiendo sacar resultados, que debería haber estado cesado no este domingo, sino desde diciembre, porque llevaba los números parecidísimos a los que llevaba, por ejemplo, Baraja. Ya no me voy más atrás, al último entrenador que había antes que Corberán. Y no fue cesado, obviamente porque Corberán tiene muchísimo más poder y demás, pero como me estás preguntando por el tema del proyecto, ¿qué proyecto puede haber con Carlos Corberán a la cabeza? Que yo entiendo por una parte que la estabilidad está muy bien. O sea, yo tampoco soy partidario de cambiar de entrenador cada 2 por 3 y demás, pero una estabilidad con un entrenador que se vea que las decisiones que toman son las correctas. Y se está viendo, ya no solo en los fichajes, que muchos no ha tomado decisiones correctas, como el ejemplo de Yarek que te he puesto, sino que luego además en el terreno de juego no es capaz de trasladarle o transmitirle a su vestuario lo que quiere y no consigue los resultados. Entonces, el proyecto que le viene al Valencia Club de Fútbol es muy preocupante y a mí me da pavor, me da miedo lo que pueda pasar, porque lo que tú dices, o él decide irse porque ve que está muy mal la cosa, o una revolución en la plantilla, vale, una revolución y vale, ya tienes que tener muy claro los jugadores que vas a traer, porque si no, te vas a estar igual. Correcto. Germán, te voy a tirar la última, tío. ¿Cómo de ambicioso y optimista eres de cara a la plantilla de la temporada que viene? Por ejemplo, una renovación de Guido, si tú renovarías a Chomet o a Dimitrievski, ¿qué harías, por ejemplo, con Pepelu, con Tárrega o con Diego López?
No sé cómo barruntas tú la temporada que viene, la plantilla que puede tener el Valencia y si va a conseguir renovar, captar o querer renovar a alguno de los jugadores que tiene ahora en plantilla, en nómina el Valencia. Si el Valencia de verdad quisiera cambiar y quisiera mirar hacia arriba y quisiera, como dijo el propio Ron Gurley, mirar que Europa sea un objetivo, pues hay muchos jugadores que yo ya no renovaría, iría por otros jugadores de más nivel. No te digo que me vaya a ir a por Haaland en el mercado, obviamente, pero a por jugadores un poco más de nivel, porque hay jugadores que se han renovado en el Valencia que, bueno, que sí, que para este Valencia pueden servir, pero yo creo que un Valencia que quiere aspirar a Europa o quiere mirar o quiere devolver al club donde se merece, que no lo digo yo, que lo dijo el comunicado del Valencia, tiene que aspirar en este caso en el mercado a fichar a más potentes. Ahora que te quieres mantener como estás, pues bueno, yo sí que renovaría, sobre todo, yo creo que el más importante es Guido Rodríguez. Yo creo que el Valencia, si de verdad quiere construir un proyecto solvente y un proyecto firme, quiera no devolver al Valencia donde se merece, porque creo que eso no lo van a conseguir, pero por lo menos no en la mediocridad de estar peleando por la permanencia. Yo creo que ya no solo deberían haberse sentado, que sí que se han sentado con Guido, sino ofrecerle un proyecto firme para convencerle de que se pueda quedar. Y después, pues bueno, jugadores como Dimitrievski, obviamente, es que no tienes portero ahora mismo. Si no renuevas a Dimitrievski, ¿a por quién vas a ir? Porque Julen Aguirrezabala se va y las cláusulas son, no sé si son más de 10 kilos. Y el Valencia, Peter Lim no va a pagar eso, por eso te digo. Entonces, se tienen que sentar Corberán, Ron Gurley, Kialdi y de verdad decir, señores, ¿qué queremos hacer? ¿Lo mismo de siempre? ¿La misma mediocridad de siempre? Vale, pues si es la misma mediocridad, pues vamos a renovar a este por 2 duros, al otro por 4 duros y ya está. O no, queremos ir hacia Europa, vamos a buscar jugadores en el mercado que de verdad nos puedan devolver al Valencia, o por lo menos acercarnos al Valencia que éramos. Y si me permites, Luco, antes de que acabes estabas hablando de Diego sí, López claro. y de Pepe Lu. Tras macho, yo creo que la gente se está pasando un poco con Diego López, sobre todo, no sé, yo creo que te lo digo por el tema del like el otro día, jugador del Celta y demás. Yo creo que Diego López hay que exigirle y hay que criticarle, igual que se ha hecho con Javi Guerra, igual que se ha hecho con Tárrega, porque no está en su nivel. Y yo creo que ahora no está jugando, y es correcto que no juegue porque no está en su nivel, pero tampoco hay que pasarse con Diego López de la manera que mucha gente se está pasando, porque Diego López ha aportado muchas cosas al Valencia, en cuanto a goles, en cuanto a asistencias. Baraja fue el que lo subió al primer equipo y Diego López participó en muchas ocasiones del Valencia, y como te digo, Diego López ha aportado mucho a esta plantilla. Entonces creo que tampoco hay que poner el foco en Diego López. No creo que Diego López sea el problema del Valencia. Y después Pepe Lu, pues yo entiendo que viene Guido y Guido tiene que jugar porque está 2 peldaños por encima del resto, pero Pepe Lu ha sido el apagafuegos de Corberán desde el minuto 1. Corberán no contaba con él porque se trae a Santamaría, se trae a Ugrinic y no cuenta con Pepe Lu, y de repente luego cuando ve que Santamaría, con todos mis respetos, no tiene el nivel para el Valencia, pues le dice a Pepe Lu, oye, sálvame el tema, sálvame los muebles, y Pepe Lu se la apaga fuego, y ahora de repente pasa a no tener ni un minuto. No sé, yo creo que el tema del trato de Corberán con la plantilla deja bastante que desear. Es verdad que los jugadores también, ha habido muchas fases de la temporada que no han dado el nivel, pero hay tratos personales como el que fue con Guillamón, con Canós, que tú lo contaste también en Radio Marca, que no son correctos, y eso al final es lo que ha quebrantado y lo que ha hecho que se fracture la relación entre Corberán y la plantilla. Así que un futuro muy difícil, veo, muy difícil y más de lo mismo en el Valencia. Yo creo que más completo imposible. Te seguimos viendo en redes sociales, también en el Chiringuito, como siempre. Germán Muñoz, ha sido un auténtico placer. Gracias y te seguimos leyendo, ¿vale, crack? Un abrazo, Luco, que vaya muy bien. Gracias a ti. Venga, que ya es la 1:59 de la tarde. Enseguida vamos con la tertulia, que hoy va a estar muy chula en el día de hoy, pero antes siempre me mola escucharlo, siempre me gusta escucharlo porque suele acertar en sus análisis. Jimmy Mateos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Luco, buenas tardes. Comentarista y narrador de Radio Marca a nivel nacional. Tengo 2 preguntas para ti, te llamaba por eso. La primera, el Valencia, 6 puntos del descenso, 6 puntos de Europa. Va a ser muy sencillo. Para ti, viendo los equipos, viendo la diferencia entre el Valencia y equipos de abajo y equipos de arriba,
¿crees que puede padecer por el descenso o crees que tiene algún tipo de opción de acercarse a Europa? A ver, contando las diferencias que citabas con respecto a Europa y que probablemente España tenga una plaza más a nivel europeo y que son 6 puntos por arriba y 6 puntos por abajo, a mí la sensación que me da este Valencia, Luco, es que está más para padecer por abajo que no por entrar en Europa. Dicho esto, creo que no va a sufrir tanto como parecía en otras fases del campeonato y que va a tener un final de temporada, no voy a decir tranquilo, pero que creo que el descenso realmente es para equipos que están mucho peor, caso de Elche, Sevilla, Mallorca o incluso el propio Deportivo Alavés. Creo que no va a bajar ni va a sufrir tanto, pero se va a quedar un poco en esa tierra media en la que no tenga opciones de pelear en Europa. A mí que hablemos de este Valencia como un equipo que tenga que mirar más arriba, viendo la entereza de equipos como el Celta, Real Sociedad o Getafe o incluso el propio Osasuna, hasta te metería el Español, que también está ahí por una cuestión de puntaje en la primera vuelta, pero que en la segunda se ha caído. Creo que el Valencia no solamente tiene 6 puntos, es que tiene a muchos más equipos por delante, con los que creo que no puede competir en una carrera de fondo buscando llegar a Europa. Entonces creo que se va a quedar un poco como está, porque al final, y me quedo con la frase que dijo Bonri el otro día en la transmisión del partido, cuando el Valencia puede elegir entre mediocridad y ambición, se termina quedando con la mediocridad. Porque no es un tema de plantilla. O sea, tú ves mucha diferencia de plantilla. Yo sí, sobre todo, por ejemplo, en equipos como la Real Sociedad, que creo que están ahora mismo 2 escalones o 3 por encima del Valencia. Pero ves mucha diferencia, por ejemplo, de plantilla entre el Celta y el Valencia. El Valencia, no sé, y equipos que están ahí en Europa, Athletic Club, Celta, Real Sociedad, Betis, Osasuna incluso. ¿Ves mucha diferencia de plantillas entre el Valencia y esos equipos? Bueno, a ver, son muchos ejemplos los que has puesto, Luco, y en líneas generales sí veo diferencias siempre favorables a los equipos que has citado y no a favor del Valencia. Quiero decir, el Valencia, por ejemplo, ha firmado un futbolista como Unai Núñez que está respondiendo muy bien como lateral, que es un buen ejemplo. El caso que hablabais antes, escuchaba a Germán antes a hablar de Guido, que creo que le da varios peldaños de calidad y sobre todo de empaque táctico en el centro del campo, pero sigue teniendo carencias que, por ejemplo, equipos como el Celta, que tiene una rotación súper amplia, no tiene. Tiene, en cuanto a plantilla, creo que la Real tiene mejor plantilla, pero te voy a poner un ejemplo que va a doler. El Getafe. El Getafe no tiene mejor plantilla que el Valencia. Sí que ha hecho un buen mercado de invierno y ha subido mucho el nivel con las 4 incorporaciones que ha hecho, pero ahí creo que se puede comparar. Y la diferencia entre el Getafe y el Valencia son unos cuantos puestos. El Getafe es octavo y ahora mismo está con opciones de meterse en Europa y creo que el Valencia lo va a tener muy complicado. La diferencia, un entrenador. O sea, creo que la diferencia que hay entre, por ejemplo, la Real o el Getafe con respecto al Valencia es que hay una cantidad de entrenadores ahí muy buenos que han cambiado las inercias y las dinámicas en el caso de la Real, y en el caso del Getafe Bordalás para mí es el mejor entrenador en España, a nivel español quiero decir, a nivel nacional, por lo que ahí creo que el Valencia sí que sale perdiendo en la gestión de un entrenador que tampoco creo que haya sabido sacar lo mejor a una plantilla que no está tan mal, pero que a pesar de tener carencias, pues el equipo se ha quedado más abajo porque no ha tenido la mano de un entrenador que sí que a corto, pero que a largo pues se le ha caído un poco el equipo. Y la última que te tiro, Jimmy, el Levante. A ver, tiene vida todavía, pero complicado, ¿o tú le ves rédito para poder salvar la categoría? A ver, a mí se me cae un poco el pronóstico. Yo pensaba que sí se iba a salvar. Pasa que el otro día pierde como pierden en Anoeta y ya parece que teniendo vida lo que tiene es poco margen. O sea, todo depende de lo que haga estas semanas. Con esto no descubro la pólvora. Quiero decir, si eres capaz de ganarle al Getafe, que es un equipo ultra competitivo y que está en una inercia muy positiva, y luego llegas con opciones de meter al Sevilla, que ya está metido, pero más aún en la pomada, estos 2 partidos creo que te van a marcar lo que va a ser el resto de temporada para el Levante, que luego tiene un calendario de final de campaña muy difícil, porque tiene que ir a Barcelona, tiene que ir a Villarreal, tiene que jugar contra el Español y contra el Villarreal, luego Osasuna, luego creo recordar que estaba el Celta por ahí. Bueno, no es un calendario fácil, pero si el Levante quiere salvarse, tiene que sacar lo mejor que pueda en estos partidos en casa contra el Geta y sobre todo ese partido contra el Sevilla, que si se sigue metiendo en el lío,
igual a alguno de los que están ahí metidos en la pomada le puede dar opciones. Yo creo que con Luis Castro este Levante ha mejorado mucho en cuanto a sensaciones, en cuanto a potenciar a futbolistas que no contaban, como Carlos Espía, al que ha convertido en un delantero bastante potable, también además la incorporación a la rotación de Karim Toundé. Es decir, creo que ha aportado muchas cosas a nivel futbolístico y a nivel emocional. Yo al Levante no lo doy por descartado todavía. Me alegra escuchar eso. Jimmy, tío, muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros. Siempre es un auténtico placer y te seguimos escuchando en Radio Marca a nivel nacional, ¿vale? El placer es mío, amigo. Un abrazo. Chao. Llegamos a las 2:05 de la tarde. Venga, vamos a escuchar algunos WhatsApp si hay, que creo que hay, que no se lo he preguntado a Pascu. Y luego enseguida ya vamos al debate. Dale, Pascu. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Miguel, taxista. Hola, Miguel. El problema no es Diego López, porque hay muchos que no están al nivel. Diego López, Luis Rioja, Tárrega, se está equivocando como nunca. Un montón de equipos que no están al nivel. Un montón de jugadores, pero Danjuma, otro. El problema no será Corberán. Buenas tardes, soy Fernando de Valencia. Dudar de Diego López me parece injusto totalmente. Es un pedazo de jugador, lo único que necesita es continuidad y un entrenador como Dios manda. Diego López es de lo poco que vale la pena en el Valencia actual. Me lo quedaba sin duda. Gracias, amigo. Mientras tanto, Radio Marca, Alberto del barrio de las Luces de Mislata, de Ruta Perla, Baila al Baila. Yo creo que lo de Diego López, y leí a la publicación me gusta la publicación de Fer López, yo creo que es más que un enfado con el entrenador o un disgusto, yo creo que es más que es un chaval joven, está todo el día con el móvil en la mano, si no está entrenando o está en sus cosas, y igual es porque es compañero suyo de la sub-21, pero yo creo que es más, me gusta una publicación casi sin darse cuenta que un enfado. Un saludo. Gracias, amigo, totalmente de acuerdo. De verdad, yo le quitaría y restaría importancia. Es una cosa que no es bonita de ver, pero yo le restaría totalmente importancia.